Hola a todos, ¿qué tal? El día de hoy voy a compartirles esta grabación con unas instrucciones generales de lo que es el método AHP aplicado a la selección de proveedores. Ya hemos visto entonces la etapa en la que la selección de los contratos pues hace parte fundamental de esa estrategia que queremos seguir con los proveedores que estamos seleccionando. Pero también les decía al comienzo del curso y al comienzo del módulo que es necesario también aprender por lo menos un método cuantitativo que nos lleve a esa mejor selección de ese proveedor con base en unos criterios. ¿Sí? Eh, entonces, cuando tenemos, lo normal es que tengamos pues que tomar una decisión entre varias opciones de proveedores, ¿cierto? Em, para cada uno de esos proveedores, pues vamos a elegir unos criterios de selección que pudieran ser de diferente índole. Es decir, en este caso en particular les traigo un ejemplo en el que vamos a tener en cuenta indicadores o criterios de selección que son más duros, son más tradicionales, tienen que ver más con una cadena de abastecimiento más eficiente, ¿cierto? Como lo es el precio que me ofrece el proveedor, el lead time en días, el costo de transporte y el tamaño del lote, ¿cierto? Son criterios tradicionales a través de los cuales seleccionamos un proveedor entre varias opciones. En este caso tenemos 4 opciones. La idea dentro del módulo es que en sus trabajos no solamente tengan en cuenta criterios muy de este corte de eficiencia, sino que tengan en cuenta criterios que tengan que ver más con una política empresarial, una política organizacional, una cultura organizacional, eh, desde criterios que sean más blandos, pero que también hablen del desempeño de la empresa desde el nivel de confianza pues, que tenemos con ella, sus políticas de calidad, sus políticas ambientales, ¿sí? Otro tipo de criterios. Para ello, vamos a hacer una actividad en la que cada equipo va a tener a cargo un artículo. De ese artículo va a extraer los criterios, ya sean blandos o no blandos, eh, que encuentre allí, los va a identificar y los vamos a socializar en una actividad que vamos a hacer en la próxima clase. ¿Sí? Eh, con el objetivo de que todos pues conozcamos en clase, conozcamos cuáles pueden ser esos criterios más comunes que podemos encontrar, pero que nos vayamos más allá de lo que normalmente conocemos y evaluamos, que es estos criterios de precio, de tiempo de entrega, de costo de transporte, tamaño de lote, ¿cierto? La idea es que tengamos un abanico de criterios que acojan también las políticas organizacionales de mis proveedores, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, este va a ser el procedimiento que van a aplicar ustedes en sus trabajos. Reitero, aquí yo traigo a colación solamente 4 criterios, los 4, con 4 proveedores. Muy bien. Entonces, ¿qué es la metodología AHP? La metodología AHP o análisis jerárquico por procesos eh, nos ayuda a tomar una decisión cuando tenemos eh, varias opciones por tomar a partir de diferentes criterios y justamente la metodología nos permite jerarquizar esos criterios a partir de un análisis eh, que propone la metodología. Importante, primero para entender la metodología, usa una escala llamada la escala de Saati por el autor que ha creado esta escala. Entonces, en esta escala es realmente pues una escala numérica, ¿sí? Esta escala tiene entonces 1, 2, 3, 4, 5, 9 niveles realmente, porque también están los niveles 2, 4, 6, 8, que serían los niveles pares, pero aquí tenemos entonces los niveles impares. Realmente la escala va de 1 a 9, ¿sí? ¿Qué nos dice esta escala de Saati? Nos ayuda
a establecer cuando, cuando estamos haciendo comparaciones pareadas, ¿sí? Entre, por ejemplo, dos proveedores con respecto a un criterio en particular, ¿cierto? Cuando estamos comparando, por ejemplo, en este caso, tengo esta matriz de colores que tenemos acá, en donde ponemos como punto de comparación el precio, ¿cierto? El criterio que estamos tomando aquí en este caso es el precio. Entonces, para el criterio precio, yo hago una comparación pareada de todas las opciones que tengo. Sabemos que son 4, por tanto, genero una matriz de 4 por 4 y comienzo a generar esas comparaciones pareadas. Esta escala es justamente para ayudarnos a establecer esas comparaciones pareadas. Entonces, ¿cómo funciona? Comenzamos por tomar siempre el criterio que está en la fila y lo comparamos o en este caso no un criterio, sino el proveedor que está en la fila, lo comparamos con el proveedor que está en la columna, ¿sí? Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿qué tan bueno es el desempeño de este proveedor 1 con respecto al criterio precio en comparación con el proveedor 1? Pues entonces, a ver, estamos comparando el mismo proveedor con el mismo proveedor. Por tanto, la escala dice, no, la importancia es igual o el desempeño es igual, por tanto, entonces le asignas el valor de 1. ¿Sí? En este caso, dice, el criterio A es igualmente importante que el criterio B. ¿Sí? Entonces, si bien no nos debemos confundir, porque digamos que la escala, la explicación de la escala está hecha en términos de qué tan importante es el criterio A con respecto al B, pero pues hay que tener en cuenta que cuando uno evalúa el criterio, pues analiza el criterio que está bajo evaluación, se da uno cuenta pues que no se trata de decir si es más importante el proveedor 1 que el proveedor 2 con respecto al precio, sino si el desempeño es mejor. ¿Por qué? Porque yo tengo inicialmente unos niveles de desempeño de ese proveedor, que de hecho es la tabla inicial. O sea, el primer dato que yo tengo que tener construido u obtenido a partir de una información secundaria es esta tabla de desempeño, donde tengo el proveedor 1, 2, 3 y 4, los criterios, pero además cuál es el nivel de desempeño de ese proveedor con respecto a ese criterio. Entonces, en este caso, uno dice, bueno, en este caso el proveedor que arroja el menor precio pues es el 2 con un precio de 2.700, o en este caso el proveedor que arroja el menor costo de transporte pues es el 3 porque lo tiene a 280 y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, importante esta parte. ¿Ustedes qué van a hacer en sus trabajos? ¿Cómo van a obtener esta información de desempeño para los indicadores que escojan? Porque ustedes van a ser libres de escoger cuáles son, después de la actividad que hagamos, ustedes van a escoger los criterios que deseen y pues yo sí les voy a subir pues como un número mínimo de proveedores u opciones a considerar. Pero entonces lo que es el desempeño de esos indicadores, ustedes lo van a conseguir. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Ya sea porque tal vez los tengamos del caso pues, que estemos evaluando en la empresa o porque los estemos tomando de desempeños, por ejemplo, del archivo de benchmarking de indicadores logísticos y pudiéramos tomar como una media nacional en el tema o sencillamente pues quiero asumir estos valores que se ven en el medio, pero como no tengo acceso a la información precisa de la empresa, pues quiero simular estos, quiero asumir que estos son datos aproximados a la realidad, ¿sí? O sea, si vamos a manejar datos hipotéticos, teóricos, que sean datos aterrizados, que no sea un dato inventado de la nada, ¿cierto? Pero debemos llegar a esta información de desempeño de esos indicadores para poder aplicar todo el modelo AHP. Entonces, regresando a cómo comenzamos a utilizar esta tabla de Saati. Entonces, les decía, bueno, por ejemplo, en cuanto al criterio precio, hagamos el tema de, sigamos en esta misma fila. Entonces, el proveedor 1, con respecto al proveedor 1, es igualmente importante, por eso tenemos el valor de 1 en esta casilla. En el cruce del proveedor 1 con el proveedor 2,
¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿el proveedor 1 con respecto al proveedor 2 es mejor? Pues porque lo que nos está diciendo la tabla aquí es que si el primer elemento es mejor que el segundo. Entonces nos vamos para nuestra tabla de desempeño y respondemos a esa pregunta. Que el proveedor 1 es mejor que el proveedor 2 en cuanto al criterio precio, ¿será verdad? No es verdad, porque el proveedor 2 tiene un menor precio. Por tanto, entonces, inicialmente dejamos, aquí no lo tengo, pero vamos a dejar este valor en cero. O sea, no vamos a colocar ninguna puntuación. ¿Por qué? Porque no es mejor. ¿Sí? Nos hacemos la pregunta con el 3. ¿El proveedor 1 es mejor que el proveedor 3? ¿El proveedor 1 es mejor que el proveedor 3? No, porque el proveedor 1 tiene un precio más costoso que el proveedor 3. Entonces aquí volvemos a dejar el tema en ceros. ¿Sí? Ya, háganse de cuenta que este punto 2 y este punto 2 aquí no están. Vamos a dejar ahí un cero. Luego con el proveedor 4. ¿El proveedor 1 es mejor que el proveedor 4? Efectivamente sí, porque el precio de venta del proveedor 1 es menor que el precio del proveedor 4. Entonces, listo, si es mejor en su desempeño. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que asignarle un valor según la escala de Saati de qué tanto es mejor. Entonces, de eso se trata la escala, de escoger esa importancia, esa diferencia a través de esta escala. Entonces, por ejemplo, aquí estoy sugiriendo un valor de 5, en donde hay una importancia grande, es decir, la experiencia y el juicio favorecen fuertemente el criterio A sobre el criterio B. Entonces, se trata, muchachos, es de escoger ese nivel de 1 a 9, de qué qué tanto es mejor el desempeño de ese proveedor 1 con respecto al proveedor 4. Uno puede establecer como un rango de precios y, bueno, uno pudiera decir, pues, un 6, le puedo dar un 7. ¿Que hay una subjetividad aquí, chicos? Sí, hay una subjetividad, pero que vamos a ver que es como amortiguada por otras técnicas pues, que tiene el modelo, que les explicaré un poquito más adelante pues, en esta grabación. Pero lo importante es que seamos consecuentes, o sea, que si vemos que la diferencia es absurdamente grande, pues entonces yo me iría a un valor de 8 o 9, ¿cierto? Aquí estamos hablando de una diferencia de 500, vamos a suponer que estos son dólares, entre el 1 y el 4. Bueno, entonces pues en este caso se le dio una puntuación de 5, ¿sí? En una escala de diferencias de 1 a 9, ¿vale? Entonces, hacemos ese barrido de forma horizontal con las filas y nos hacemos la misma pregunta. Entonces, ¿el proveedor 2 es mejor que el proveedor 1? Pasando ya a esta fila. ¿El proveedor 2 es mejor que el proveedor 1? Sí, porque el precio del proveedor 2 es menor que el proveedor 1. ¿Qué tanto? Eh, pudiera yo darle, bueno, aquí le di un valor de 5, pudiera darle un valor tal vez de 7, porque miren que la diferencia es mayor, ¿cierto? Que entre el 1 y el 4. Entre el 1 y el 2, digamos que la diferencia es más grandecita. Bueno, pudiera darle un valor de 6 o de 7, también pudiera ser válido. En este caso le di un valor de 5 también, ¿sí? Y sigo en ese mismo orden. El 2 con el 2 es igualmente importante, por eso le doy el 1. Por eso tengo prácticamente esa diagonal que la pinté de color amarillo, porque siempre esa diagonal va a ser 1. Seguimos en el mismo orden. El proveedor 2 es mejor que el proveedor 3 con respecto al criterio precio. Efectivamente, tiene un precio menor el proveedor 2, que la diferencia no es tan grande, entonces por eso ya no le estoy dando un 5, sino que le estoy dando un 3 dentro de esta escala de Saati. ¿Sí? Luego vamos a el proveedor 2 con respecto al proveedor 4. La diferencia es grande, ¿cierto? Una diferencia de $1,300, pues yo le voy a dar el máximo nivel ahí en la escala en cuanto a el desempeño. Entonces le digo que es de 9, ¿sí? Hago el mismo barrido. Recuerden, ¿cuándo voy a dejar estas celdas vacías? Cuando el de la fila no va a ser mejor que el de la columna. Entonces ahí lo dejo vacío, como va a ser el caso
cuando comparo, bueno, sigamos el mismo orden de la columna 3. Entonces, el proveedor 3 con respecto al proveedor 1 sigue siendo mejor porque hay un valor, el proveedor 3 es mejor, tiene un valor menor en precio que el proveedor 1. Por tanto, bueno, le voy a asignar un valor de 5 en esa escala de Saati. Paso el 3 con el 2. El 3, ¿será que el 3 es mejor que el 2 en cuanto al precio? Miremos, el 3 trae 3100 y el 2 2700. No, no es mejor. Entonces, por eso lo dejo en ceros. ¿Sí? Con el 1 es igual, no aplica. El 3 es mejor que el 4. Sí, el 3 es mejor que el 4 porque tiene un precio menor. Aquí le estoy dando una diferencia en la escala de Saati de 9. ¿Sí? Sigo haciendo el mismo ejercicio. Miren aquí, por eso es que este y este me van a dar en ceros inicialmente. ¿Por qué? O sea, ¿por qué lo voy a dejar vacío? Porque el proveedor 4, ¿sí? El proveedor 4 no es mejor que el proveedor 1. Miremos, el proveedor 4 tiene un precio de 4.000 y el 1 de 3.500. Entonces, no es mejor. Lo mismo con el proveedor 2 y lo mismo con el proveedor 3. ¿Sí? ¿Qué pasa, muchachos? Entonces, digamos que lo que fue esta celda, esta celda, esta celda, esta celda, esta y esta quedaron vacías. Pero lo que vamos a hacer a continuación es continuar a llenarlas. Igual las tenemos que llenar. ¿Por qué? Porque tenemos que ser consecuentes en que si dijimos que el proveedor 2 es 5 veces en la escala de Saati mejor que el proveedor 1, cuando yo comparo ya al contrario el proveedor 2 con el proveedor 1, que es este valor, ¿cierto? Entonces, ahí tengo que decir que el valor es inverso a aquel valor que le di cuando comparé al proveedor 2 con el proveedor 1. Aquí estoy comparando el proveedor 1 con el proveedor 2, ¿cierto? Esta celda es la comparación entre el proveedor 1 y el proveedor 2. Como yo ya sé que cuando comparo el proveedor 2 con respecto al proveedor 1, yo le doy un valor de 5, entonces cuando lo comparo al contrario, pues porque sé que la relación es inversa, entonces sencillamente aquí digo, ese valor es 1 sobre el valor que le asigné acá, ¿sí? O sea, es 1 sobre 5. De ahí es donde sale el punto 2. Y por eso en estas matrices, chicos, es una matriz espejo inversa en el sentido en que en el extremo superior derecho de la diagonal, por eso dibujé estas celdas con el mismo color, queriendo referenciar que este valor es el valor inverso de la celda puesta en el espejo. En este caso, es el inverso de este valor es el inverso de este valor, este valor es el inverso de este valor. Por eso entonces, aquellas celdas que inicialmente dejamos vacías, lo que estamos haciendo es llenarlas con el valor inverso y tiene todo el sentido, porque recuerden que siempre hablamos de izquierda a derecha, o sea, de fila con columna, y si comparo esta fila con esta columna, digo que es 5, cuando la comparo al contrario, que es esta, pues digo que es el valor inverso, para poder decir a la matriz que esa relación es negativa, ¿sí? De que no es mejor. ¿Sí? Entonces, es por eso, y esa es la manera en que construimos esta matriz, chicos. ¿Sí? La matriz de comparaciones pareadas. Bueno, ¿qué hacemos a continuación? Obtenemos la normalización, ¿cierto? La normalización de esa matriz, que es esta misma que está acá, es la matriz normalizada. ¿Cómo la normalizamos? Muy sencillo. Tomamos cada valor, en este caso, por ejemplo, B11, y lo dividimos por su respectiva suma de su columna. ¿Sí? Entonces, hacemos el mismo procedimiento con cada uno de los valores y obtenemos esta matriz normalizada. ¿Sí? Muy bien. Después de obtener la matriz normalizada, lo que hacemos es obtener el vector promedio, que no es otra cosa que el promedio de entre f e i, ¿sí? O sea, estos valores, ¿cierto? Este es el vector promedio, entonces es literalmente el promedio de los valores de esta fila, así como este es los valores de esta fila, y así sucesivamente hasta obtener este vector promedio. Vamos a ver más adelante que este vector promedio es uno de los insumos más importantes para hacer el cálculo
o tomar la decisión de quién es ese proveedor final con el que vamos a elegir según su desempeño en todos los criterios. Entonces, recordemos que aquí este es el criterio precio, ¿sí? Vamos a repetir el mismo procedimiento de comparaciones pareadas por proveedor, pero de forma independiente para cada criterio. Entonces, por eso aquí está el análisis para el criterio lead time, por eso aquí está el análisis para el criterio costo de transporte y el análisis para el criterio tamaño del lote. O sea, el procedimiento va a ser exactamente igual. Vamos a obtener las comparaciones pareadas según la escala de SAATI, vamos a obtener la matriz normalizada y vamos a obtener el vector promedio. ¿De acuerdo? Hasta ahí estamos bien. ¿Sí? De pronto aquí la parte más difícil es como llenar por primera vez esta tabla pareada, de comparaciones pareadas. Recordemos que la clave siempre es preguntarnos el desempeño el agente de la columna, de la fila con el agente de la columna. Muy bien. Entonces, una vez hecho y una vez obtenidas los vectores promedios para cada criterio, ¿sí? Lo que vamos a hacer es hacer el mismo procedimiento, pero para la matriz de comparación por pares de criterios. Es decir, ya no vamos a preguntarnos el desempeño de pues no vamos a hacer la comparación pareada entre proveedores, sino que vamos a hacer la comparación pareada entre criterios, ¿sí? Entonces, de nuevo, comparo criterios en las filas, criterios en las columnas y voy a hacer el mismo procedimiento que hice para hacer la comparación pareada según la escala de Saati, la voy a hacer en este caso, para la comparación de criterios. Ya no va a ser para la comparación de proveedores, sino para la comparación de criterios. Aplico la misma filosofía, ¿sí? Voy a darle valores enteros en la escala de Saati si el valor el desempeño del criterio de la fila es mejor que el desempeño del criterio de la columna. Si no es mejor, entonces coloco el valor inverso. En este caso 5 con 0.2, ¿sí? Miren que 5 con 0.2, punto 11 con punto 9, con 0.33, ¿sí? Miren que es el mismo, la misma, perdón, en este caso 0.2 con 5, bueno, digamos que este va a ser el valor espejo que tenemos acá. Muy bien. Es exactamente lo mismo que vimos arriba con los colores de las celdas. Ahora, ¿cómo vamos a obtener? Importante que tal vez no fui claro en cómo obtenemos estas puntuaciones de 1, de 5, según la escala de Sabaty. La idea es que ustedes lleguen a un consenso en los equipos sobre cuál es el valor que le van a dar a ese desempeño, ¿sí? Y en la práctica sucede así. En la práctica lo que se hace es justamente, pues, entre un equipo que es el equipo tomador de decisiones, es el que va a decidir entonces, pues, cuál es el valor que se le va a asignar a cada comparación pareada. Normalmente en la práctica, pues ese equipo se reúne, compara y puede que lo hagan de manera individual, y entonces cojan el promedio, o que simplemente de manera verbal lleguen a un acuerdo con cada comparación pareada. Pero la idea es que estos valores no sean asignados de manera individual, sino a través de un consenso en un equipo de trabajo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces aquí ya estamos aquí, entonces hacemos la comparación pareada, ¿ok? Entre los criterios, Bueno, antes de obtener el vector promedio de los criterios, tenemos que hacer un procedimiento, ¿sí? Tenemos que hacer un procedimiento importante. Tenemos que calcular la prueba de consistencia de esta matriz de comparación pareada por criterios, ¿sí? Tenemos que determinar si esos valores que asignamos aquí a esa matriz pareada realmente son consistentes desde el punto de vista de que yo sí le esté asignando una distancia, digámoslo así, aritmética a los valores que tomé de la escala de Sabaty según la diferencia de valores
que estoy obteniendo en el desempeño en la tabla original, ¿sí? Que en este caso es esta. ¿Qué hago entonces a través de esa prueba de consistencia? ¿En qué consiste? Tomo la matriz, ¿sí? En este caso la matriz de comparaciones pareadas como tal, ¿de acuerdo? La normalizo del mismo procedimiento que normalicé en las anteriores, es decir, tomo el valor de cada celda y lo divido por su respectiva suma, ¿sí? Muy bien, entonces obtengo la matriz normalizada, ¿cierto? Normal, muy bien. Luego obtengo el vector promedio, ¿sí? Que miren que fue lo que hicimos para las otras comparaciones. De la misma manera, es el promedio de los valores de esta fila, ¿sí? Entonces obtengo el vector promedio. Luego obtengo el vector fila total, que en este caso va a ser resultante de una multiplicación, ¿sí? Este vector fila es una multiplicación, es el resultado de una multiplicación de matrices, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer para calcular este vector fila total? Vamos a utilizar la función mmult de Excel, que es la que nos sirve para hacer multiplicaciones de matrices, ¿sí? En este caso, ¿qué estamos multiplicando? Estamos multiplicando la matriz que va desde B51 hasta E51, ¿sí? Es decir, desde acá hasta acá, ¿sí? En este caso es un vector realmente, ¿sí? No es una matriz, sino un vector. Entonces, miren lo que estoy haciendo. Estoy multiplicando este vector, miremos por qué más. El segundo término en la función de mmult es la matriz que va desde J51 hasta J54, ¿sí? O sea, es el vector promedio. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Para hallar el vector fila total, estoy multiplicando este vector promedio por cada uno de los vectores fila que tengo en esta parte. Miremos entonces. B51 hasta E51. Ahí estoy multiplicando este valor por este valor. Eso me va a dar esto. Este valor, ¿sí? Por este valor me va a dar esto. Así sucesivamente. ¿Cómo lo hago? Utilizando la función mmult. Entonces, tomo mmult, señalo en el primer término la primera matriz, ¿sí? Miren cómo él lo está resaltando. Luego, señalo el segundo término de la matriz, ¿sí? Y nada, le doy enter y él me calcula el valor. Aquí simplemente puedo replicar la fórmula y obtengo entonces el vector fila total. ¿Qué voy a hacer con ese vector fila total? Voy a calcular un cociente entre qué valor y qué valor. En este caso, entre K51 y J51. Entonces, K51 es este valor del vector fila total dividido J51, que en este caso es el valor del vector promedio, ¿sí? Entonces, tomo ese cociente, hallo el mismo valor respectivo para los otros valores de la fila, del vector, perdón, y voy a seleccionar el mayor de ellos, ¿sí? Perdón, voy a seleccionar el promedio de ellos, ¿sí? El promedio de ellos, en este caso, pues hallo un promedio, en este caso, miren que es aproximadamente 4.19, ¿sí? Igual lo tengo aquí como fórmula. Entonces, voy a tomar este valor para hacer un análisis un tanto aritmético estadístico sobre qué tan consistente es ese vector promedio que yo voy a utilizar, ¿sí? Porque miren que para todas las comparaciones pareadas yo tengo que hallar ese vector promedio. Ahora, este análisis solo hay que hacerlo para la comparación pareada de la matriz de criterios, o sea, de comparación pareada de criterios, ¿de acuerdo?
¿Qué hacemos luego entonces con este índice de referencia? Porque realmente no es más que ello, un índice de referencia que obtenemos acá. Vamos a hacer tres cálculos, ¿sí? El primero es el índice de consistencia. El índice de consistencia práctico, o sea, el índice de consistencia obtenido a partir de los cálculos y a partir de la puntuación que le dimos a esta matriz de comparación pareada. Luego, hallamos un índice de aleatorio que tiene que ver más desde la teoría de cuánto debería ser ese índice. Y luego hallamos una razón de consistencia, que es la que nos va a tomar, va a ser el indicador final con el cual vamos a tomar la decisión de si ese, ese, eh, ese vector promedio que estoy obteniendo es consistente o no es consistente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para hallar el índice de consistencia según los datos, la puntuación asignada, vamos a utilizar esta fórmula. Vamos a coger este valor de referencia que hallamos, en este caso que es 4.19, le restamos a n y lo dividimos sobre n menos 1. ¿Quién es n? El número de criterios que estoy analizando, en este caso es 4. Entonces tengo este valor menos 4 dividido 3, obtengo este valor. ¿De dónde voy a sacar el índice aleatorio? ¿Sí? El aleatorio lo voy a sacar también, esto es prácticamente un estadístico, ¿cierto? Esto viene directamente desde la teoría. Nos dice que es 1.98 por n menos 2 sobre n, ¿sí? Entonces, nos da este valor. ¿De dónde vamos a sacar la matriz, la razón de consistencia? Vamos a tomarla de dividir este valor, ¿sí?, sobre este valor, ¿sí? O sea, ¿cuál es el porcentaje de explicación de el índice aleatorio que tanto está siendo representado por el índice de consistencia de este caso en particular, ¿sí? En este caso, dio un 6%. Nos dice la teoría que lo ideal es que no supere el 10%. Si supera el 10% es porque esos valores que asignamos acá en la escala de Saati no están siendo equitativamente repartidos según la diferencia aritmética del desempeño de los indicadores. ¿De acuerdo? ¿Qué tendría yo que hacer si esto me da por encima del 10%? Tendría que básicamente replantear esta matriz y volver a hacer los cálculos, ¿sí? En este caso nos dio consistente. ¿Qué quiere decir ello? Que este vector promedio que hallamos, pues digamos que mm, es un vector consistente, es un vector consistente, ¿sí? Sin embargo, hay que tener cuidado, ¿sí? Y es que este no es el vector promedio final, pues este no va a ser, digamos, la matriz o el vector con el que vamos a hallar los pesos de cada, pues que vamos a tener en cuenta para la decisión final, ¿sí? No es ello. Entonces, para ello, vamos a calcular el vector propio final, ¿sí? Lo llamamos entonces vector propio final, que es el que vamos a utilizar junto con estos vectores promedio que utilizamos para cada comparación pareada de proveedor por proveedor según el criterio en cuestión. Entonces, a continuación, ¿qué hacemos? Determinamos el cálculo del vector promedio final. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos entonces la matriz inicial de comparación pareada por criterios, ¿sí? La vamos a multiplicar por ella misma, ¿sí? Aquí miren que ya no es una multiplicación de un vector por un vector, sino que es una multiplicación de una matriz por una matriz, ¿sí? En este caso tenemos entonces una matriz de 4 por 4, nos da como resultado una matriz de 4 por 4. ¿Por qué? Porque estamos multiplicando esta matriz por sí misma, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para guiarnos? No nos vamos a complicar, vamos a utilizar la función de Excel de multiplicación de matrices para realizarlo. Entonces, miren, tenemos aquí estos valores, ¿sí?
Ya son los valores como tal de la multiplicación a través de la función de mmult, pero para refrescarnos un poquito cómo lo hacemos, lo voy a hacer. Voy a hacer nuevamente. Voy a borrar cada uno de estos valores que tenemos acá, ¿sí? Para que ustedes vean cómo hacemos ese cálculo rápidamente. Entonces, me paro en la celda, en la primera celda, en la celda superior izquierda de la matriz, ¿sí? En este caso, entonces, llamo la función mmult, ¿sí? Llamo la función mmult. Selecciono la primera matriz, en este caso es esta. Esa matriz yo la he llamado, bueno, pues o sea, es la matriz de comparación pareada, ¿sí? Luego, lo que hago es multiplicarla por sí misma, entonces, pues, en el segundo término, vuelvo y la selecciono, ¿cierto? Vuelvo y la selecciono. Cierro el paréntesis, le doy Enter. ¿Qué va a pasar? Él va a calcular el valor solamente de esa celda. Yo necesito hacer el cálculo para el resto. Entonces, ¿cómo lo hago? Selecciono todo el área resultante, porque sabemos que es una matriz resultante, si es una matriz 4x4, sabemos que va a ser una matriz también de 4x4. Entonces selecciono el área de influencia. A continuación presiono F2, ¿sí? A continuación presiono Control, Shift, Enter. ¿Vieron? Entonces, automáticamente hago el refill de todas las celdas de esa, que corresponden a esa matriz que estoy multiplicando y obtengo así entonces los valores restantes. Una vez obtenidos los valores restantes, lo que hago es sumarlos, ¿cierto? Entonces sumo los valores desde B63, desde B hasta E, ¿sí? O sea, es esta suma, ¿sí? Entonces, este valor es esta suma, obtengo todas las sumas de las filas, las totalizo y obtengo así entonces el vector propio, que en este caso sería entonces simplemente la división de la suma de todas las filas sobre su total. ¿Okay? Obtengo estos porcentajes. ¿Qué pasa? Que este pinta ser nuestro vector propio que vamos a utilizar al final, pero debemos asegurarnos que ese vector propio sea el apropiado, el ajustado, multiplicando tantas veces como sea necesario esta matriz por sí misma hasta que este vector propio no cambie de valores en el momento de su cálculo. Entonces tenemos que hacer esa iteración. En este caso vamos a hacer el segundo producto, ¿sí? Que sería entonces multiplicar esta matriz por sí misma, ¿sí? Miren que en este caso es, yo llamé B a esta matriz, pero miren que si señalo aquí, esta es la matriz B, como pueden ver acá, ¿sí? Entonces, esto es B por B, o sea, esta matriz por sí misma. El resultado es este, ¿sí? Lo pueden ustedes verificar con el archivo, que este archivo obviamente se los voy a compartir. Entonces, vuelvo y aplico el mismo procedimiento. Hallo la suma de estos valores, hallo el vector propio, y lo que empiezo a hacer es entonces preguntarme si estos valores están cambiando con respecto al vector propio anterior. Si veo que están cambiando, que no son exactamente iguales, tengo que seguir iterando, tengo que seguir multiplicando esa matriz por sí misma. Entonces, vuelvo y lo hago. Multiplico esta matriz, miren que aquí estoy multiplicando D por D, y D es esta matriz. ¿Sí? Miren, D. ¿Okay? Entonces, esto es D por D. Hago el mismo procedimiento, verifico, comparo, miro que sigue habiendo cambios, por tanto, hago una siguiente iteración, hasta que, miren que en este cuarto producto, aquí estoy multiplicando E por E. ¿Quién es E? Es esta matriz, ¿cierto? E por E. Y miren que hago el mismo procedimiento, ya obviamente obtengo aquí unos números hiper mega grandes, pero que al momento de hacer el cociente, miren que obtengo el vector propio y miren que estos valores son exactamente iguales a estos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que yo ya no puedo seguir mejorando el vector propio final. Por tanto, ese es el que tomo. ¿Sí? Ese es el vector propio final que tomo. ¿Qué hemos logrado entonces? Obtener el vector propio final que en combinación con los vectores
promedio de cada una de las comparaciones pareadas entre proveedores para cada criterio, yo ya había calculado. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo tomo la decisión final? Tomo entonces, organizo, coloco aquí todos los vectores promedios, ¿sí? Miren que este valor de punto 12 a punto 04, ¿sí? Es este mismo vector. Este vector que salió de acá, de punto 25 a punto 10, es este, ¿sí? O sea, estoy tomando los vectores promedios de cada comparación pareada por criterio, me los traigo para acá, ¿cierto? Simplemente esto es una copia de lo que yo ya había hallado, ¿sí? ¿Y quién es este valor? Pues este valor eh, va a salir de la multiplicación de, eh, digamos, entre estos vectores que tengo acá, ¿sí? Miren que lo hago aquí. Esto realmente es una multiplicación, es una suma de multiplicaciones en donde estoy teniendo en cuenta este vector, ¿sí? ¿Que quién es este vector? Este vector es el vector propio final que hallé después de hacer todo este procedimiento, después de hacer todo el validar que sí fuera consistente, pero además hallar el exacto, el vector propio final exacto. Entonces miren que este valor, esta fila, no es más que este vector, ¿sí? No es más que este vector. ¿Cuál va a ser ese vector final por el cual yo hice todo este procedimiento? Este que tengo aquí en verde. ¿Que de dónde sale? Sale de multiplicar. En este caso, este valor sale de multiplicar B94 por B98. Entonces, este valor por este valor, ¿sí? Más C94 por C98, ¿sí? Este valor por este valor, ¿sí? Más este valor por este valor, más este valor por este valor, nos da este valor, ¿sí? Y así sucesivamente. Este valor va a ser la multiplicación de este valor por este, más este por este por este y este por este, y así sucesivamente. Es el vector que me va a asignar los pesos finales a cada uno de los proveedores con el objetivo de yo decidir a partir de la metodología HP cuál es el mejor. En este caso, ¿cuál es el mejor? Pues la diferencia fue muy leve con el vector 1, con el proveedor 1, perdón, pero obtenemos aquí que la mayor importancia se la está llevando el proveedor 2 con un peso de 0.35, por tanto, esa va a ser mi decisión. Con ese proveedor me voy a quedar. Ahora, ustedes podrán decir, pero pues qué bobada, o sea, pues uno hacer todo este análisis y uno de entrada podía ver que el proveedor 2 era muy bueno, pues que primero el precio, ¿cierto? El precio era el que menor precio tenía, en el lead time era el que menor, el más rápido despachaba, ¿cierto? Pero miren que ya en transporte no era el mejor y en el tamaño del lote, dependiendo de que si tanto nos sirve si son tamaños lotes o grandes o pequeños, pues ahí el tema era relativo. El caso es que el haber decidido, el haber dado estos pesos a esos criterios de comparaciones pareadas por criterio, justamente, pues de pronto le dimos implícitamente mayor importancia al precio que al costo de transporte y por eso efectivamente termina ganando ese proveedor 2, ¿sí? Pero es algo que cuando tenemos muchos criterios más, pues es difícil decidirlo y a través de este procedimiento, pues lo podemos lograr, ¿sí? Entonces, muchachos, era esto lo que les quería dejar. Esto es lo que ustedes van a tener que aplicar en sus casos para sus trabajos. Eh, y por eso entonces la importancia de en la próxima clase hacer la actividad de identificación de criterios de selección de proveedores a partir de un trabajo que se le va a asignar a cada equipo. ¿De acuerdo? Esto queda entonces disponible en el Classroom para que rebobinen en la parte que tal vez tengan dudas. Y de todas maneras, pues siempre estaré atento a resolver inquietudes vía correo electrónico entre lunes y miércoles, pues el día de la clase. ¿Okay? Entonces, así quedamos. Espero les sea de utilidad esta grabación.